Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy les traigo un tema que está que arde, que está en boca de todos, y que, créanme, va a dejar a más de uno con la boca abierta y pegado a la pantalla. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme. Y si ya son parte de esta familia, un abrazo gigante. Gracias por estar siempre, por su apoyo incondicional, y por ser los mejores suscriptores del mundo. Hoy, señoras y señores, vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, ese universo fascinante lleno de glamour, drama y, por supuesto, chismes. Y la bomba de hoy involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco actual, Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Prepárense porque lo que les voy a contar es algo que nadie vio venir, algo que se filtró, y algo que, literalmente, los va a dejar en shock. Vamos a desmenuzar todo, desde los antecedentes hasta las posibles consecuencias. Así que agarren sus palomitas y prepárense para el análisis. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el panorama del entretenimiento turco, déjenme hacer una pequeña introducción. Mert Demir es un cantante y compositor turco que ha irrumpido con fuerza en la escena musical. Su talento es innegable, tiene una voz increíblemente versátil, con un timbre que te atrapa desde la primera nota. Su estilo es una mezcla de géneros con influencias del pop, R&B y elementos de la música tradicional turca, lo que le da un sonido fresco y único. Además de su voz, Mert también compone sus propias canciones, lo que demuestra su creatividad y pasión por la música. Ha colaborado con muchísimos artistas de renombre en Turquía, y su música está sonando en todas partes, desde las radios hasta las plataformas de streaming. Sus canciones suelen ser románticas, emotivas y con letras que tocan el corazón, lo que le ha ganado una legión de fans. Y luego tenemos a Afra Sarıoğlu, a Afra. Es una de las actrices más populares y queridas de Turquía, una verdadera estrella en ascenso. Su belleza es indiscutible, pero lo que realmente la distingue es su carisma, su talento y su capacidad para conectar con el público. Afra tiene una mirada penetrante, una sonrisa encantadora y una naturalidad que la hacen destacar en cada papel que interpreta. Ha protagonizado varias series de televisión exitosas, pero su fama alcanzó nuevas alturas con su papel en Yalan, una serie que ha sido un fenómeno a nivel mundial. En Yalan, Afra interpreta a Seyran, una joven valiente y decidida que se enfrenta a los desafíos de su vida con coraje y determinación. Su actuación ha sido elogiada por la crítica y amada por los fans de todo el mundo. La química que tiene con su coprotagonista, Mert Ramazan Demir, también ha sido fundamental para el éxito de la serie, aunque ahora, las cosas parecen tomar otro rumbo. Como todos sabemos, el mundo del espectáculo, en cualquier parte del mundo, es un caldo de cultivo para los rumores, los chismes y las especulaciones. Los medios de comunicación, los fans y las redes sociales siempre están en busca de la última primicia, de la información más jugosa, de la historia que captará la atención del público. Y en este contexto, las relaciones sentimentales de las celebridades son un tema recurrente. ¿Quién está saliendo con quién? ¿Quién está enamorado de quién? ¿Quién está a punto de casarse? ¿Y quién está a punto de romper? Estas son las preguntas que mantienen a la gente enganchada. Y fue en este ambiente donde comenzaron a circular rumores sobre una posible relación entre Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Los rumores surgieron gradualmente alimentados por fotos, comentarios en redes sociales y la especulación de los medios. En un principio eran simples conjeturas, pero poco a poco se fueron intensificando. Y la situación se puso aún más interesante después de que Afra terminara su relación con su anterior pareja. La ruptura, como suele suceder en estos casos, fue un tema de conversación constante en los medios y en las redes sociales. Y como era de esperar, muchos comenzaron a especular sobre quién sería el nuevo amor de Afra. Y adivinen qué. Al parecer, esos rumores podrían ser más que rumores. Lo que ha salido a la luz, lo que se filtró, es un vídeo, sí, un vídeo, señores y señoras, de una fuerte pelea entre Mert Demir y Afra Sarıoğlu. La noticia bomba que nadie esperaba. Ahora, antes de que piensen que soy un chismoso más, déjenme aclarar algo, yo no soy de esos que se inventan las cosas. Yo no creo en chismes sin fundamentos. Yo investigo, yo busco fuentes confiables, yo trato de darles la información más completa y precisa posible. Y en este caso, he recopilado información de varias fuentes.
He estado revisando la prensa turca, que obviamente está enloquecida con la noticia, buscando los reportes más serios y contrastados. También he hablado con algunos fans que estaban en el lugar de los hechos, aunque obviamente no puedo revelar sus identidades. Y por supuesto he estado al tanto de lo que se comenta en las redes sociales, aunque siempre con la debida cautela. La información que les voy a compartir es bastante sólida, aunque, como siempre, hay que tomarla con pinzas. Pero les aseguro que he hecho mi mejor esfuerzo para verificar los hechos y presentarles la información de la manera más objetiva posible. La credibilidad es fundamental, y en este canal nos tomamos muy en serio la responsabilidad de informar. Según lo que se ha filtrado, la pelea ocurrió en un restaurante. Imagínense la escena. Un restaurante elegante con una decoración sofisticada, música de ambiente, gente comiendo y charlando, y de repente, ¡pam! Un estallido de emociones, una discusión acalorada, miradas furiosas y un ambiente que de repente se volvió tenso y silencioso. El lugar, según las fuentes, era un restaurante de lujo en Estambul, un sitio frecuentado por celebridades y gente adinerada. La causa de la pelea, al parecer, fue un tema de celos. Sí, celos. Un sentimiento que lamentablemente es bastante común en las relaciones, incluso en las de las estrellas de cine y de la música. Al parecer, Mert no estaba muy contento con algo que Afra había hecho o dicho, algo que interpretó como una señal de que no le estaba prestando la atención que él consideraba necesaria. Los detalles específicos son confusos y contradictorios, pero parece que la situación se salió de control rápidamente. Algunos testigos dicen que Mert estaba muy enojado, que gritaba, que gesticulaba, y que su lenguaje corporal era muy agresivo. Afra, por su parte, intentaba calmarlo, intentaba razonar con él, pero no lo lograba. La tensión era palpable y el ambiente se enrareció por completo. Otros testigos afirman que Afra también respondió, que defendió su postura, que no se dejó intimidar, y que la discusión se puso realmente tensa. Hubo gritos, reproches y lágrimas, según algunas fuentes. El vídeo, lamentablemente, no es muy largo. No es como una película completa, sino más bien fragmentos de la pelea, momentos aislados que capturan la intensidad del conflicto. Pero en esos fragmentos se puede apreciar la tensión, la incomodidad y, bueno, la verdad es que no es una imagen muy agradable. Se ve a Mert con una expresión de enfado, con el rostro enrojecido y los gestos marcados. Se le escucha gritar, aunque no se distingue claramente lo que dice. Afra, por su parte, se ve con una mirada, bueno, con una mirada que no parece muy contenta tampoco. Se le ve con los ojos llorosos intentando hablar con Mert, pero sin éxito. El vídeo, aunque breve, es suficiente para generar impacto y para confirmar los rumores sobre su relación. Es como si se hubiera abierto una ventana al interior de su relación, revelando una faceta que hasta ahora solo se intuía. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, primero porque involucra a dos celebridades que son muy queridas, que tienen una gran base de fans y que son ídolos de muchos jóvenes. Segundo, porque confirma, al menos en parte, los rumores sobre su relación, y eso siempre genera interés y debate. Y tercero, porque nos muestra que incluso las estrellas más brillantes también tienen sus problemas, sus discusiones, sus momentos de crisis y, por qué no, sus debilidades. Son seres humanos como todos nosotros. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasó después? ¿Cómo terminaron las cosas? ¿Se reconciliaron? ¿Se separaron? ¿Hubo consecuencias? Pues, según las fuentes, después de la pelea, Mert y Afra se separaron. No se sabe si fue de forma definitiva, o si solo se dieron un tiempo para reflexionar sobre la situación. Pero lo cierto es que, al parecer, la situación quedó bastante tensa. Algunas fuentes afirman que han dejado de seguirse en redes sociales, lo que siempre es un indicio de que algo no anda bien. Otras fuentes aseguran que han cancelado algunos compromisos laborales juntos, lo que sugiere que la situación es más grave de lo que se pensaba. Y lo más probable es que esta pelea tenga consecuencias en el futuro, tanto en sus vidas personales como en sus carreras. Imagínense la presión, ser figuras públicas, estar constantemente en el ojo del huracán, ser observados, juzgados y criticados por todo lo que hacen y dicen. La fama tiene un precio, y a veces ese precio es muy alto. Ahora, con este vídeo filtrado, la situación se complica aún más. La prensa turca, como era de esperar, está alborotada, los fans están divididos, y la especulación va a seguir a la orden del día.
La publicación del vídeo ha generado un debate intenso en las redes sociales. Los fans de Mert y Afra han expresado sus opiniones, algunos defendiendo a sus ídolos, otros criticándolos, y otros simplemente lamentando la situación. Las teorías sobre lo que pudo haber ocurrido son muchas y variadas. Se ha especulado sobre los motivos de la pelea, sobre el futuro de la relación, e incluso sobre las posibles consecuencias para sus carreras. Es importante aclarar que aunque este vídeo existe y ha sido filtrado, la privacidad de las personas es sumamente importante. Es una situación delicada, y es fácil caer en el sensacionalismo y en la especulación sin fundamento. Por eso yo siempre trato de ser respetuoso, de no invadir la intimidad de nadie, y de dar la información con la mayor objetividad posible. En este canal, nos preocupamos por mantener un equilibrio entre la información y el respeto a la privacidad de las personas. No queremos convertirnos en parte del problema, sino en parte de la solución, informando de manera responsable y ética. Y hablando de objetividad, quiero dejar claro que no estoy tomando partido por nadie. Ni estoy a favor de Mert ni de Afra. Simplemente les estoy compartiendo la información que he recopilado, y mi objetivo es informar y entretener, no juzgar ni criticar. Mi intención no es fomentar el morbo, sino analizar lo que está sucediendo, entender el contexto y reflexionar sobre las implicaciones de esta situación. Creo que es importante que tengamos una mirada crítica sobre el mundo del espectáculo, que no nos dejemos llevar por la emoción, y que seamos capaces de analizar la información de manera objetiva. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que podemos aprender que las relaciones son complicadas, que todos tenemos problemas, y que las apariencias engañan. No porque sean famosos, quiere decir que tienen vidas perfectas, sin conflictos, sin emociones negativas. Al final son personas como nosotros, con sentimientos, con emociones, con sus propios demonios, y con la misma necesidad de amar y ser amados que todos tenemos. También podemos aprender que la fama tiene un precio, y que la exposición mediática puede ser abrumadora. La constante atención de los medios, la presión de los fans y la falta de privacidad pueden ser difíciles de manejar. Es importante recordar que las celebridades también son seres humanos, con sus propios miedos, inseguridades y vulnerabilidades. Además, podemos aprender sobre la importancia del respeto a la privacidad y la ética periodística. En un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz, es fundamental ser cautelosos con lo que se comparte y asegurarse de que la información sea veraz y confiable. Así que, ¿qué les parece? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué opinan de la pelea? ¿Creen que esta relación tiene futuro? ¿O creen que este episodio marcará un antes y un después en sus vidas y en sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy valiosas y me ayudan a enriquecer el debate. Y no olviden que esta es solo una versión de la historia, basada en información filtrada. La verdad completa probablemente solo la saben Mert y Afra. Pero lo importante es que podamos analizar la situación, entender el contexto y reflexionar sobre las implicaciones. Pero bueno, volviendo al tema del canal, ya casi llegamos al final. Y antes de irme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, y por ser la mejor comunidad del mundo. Sin ustedes, este canal no sería nada. Su apoyo, sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir adelante. Espero que les haya gustado la información, que se hayan entretenido, y que, sobre todo, se hayan mantenido informados. Recuerden que aquí en este canal, siempre encontrarán información fresca, actualizada, y sobre todo, con mucho cariño y respeto. Así que para finalizar, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like. Me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el chisme, digo, el entretenimiento. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo, para que no se pierdan ni una sola primicia. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la pelea de Mert Demir y Afra Saraolu. Ya saben, suscríbanse, compartan, dejen sus comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden, la verdad siempre está ahí, esperando ser descubierta. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.